Pasa. Todavía no. Abajo. No. Jesús, abajo. Sí, ahora sentamos. Hola. Sí. Gracias. Te han guardado por ahí. Arrancamos. Yo solamente os digo que muchas gracias, muchísimas gracias, Jesús, por venir aquí con tu Franco debajo del brazo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Antonio, Lucas, y a todos y a todas las que estamos aquí esta tarde y a todos los que nos siguen por redes sociales, que también hay mucha gente desde muy lejos que nos escucha y que está muy atento, ¿eh? Así que bienvenidos. Es una historia colectiva, no es una historia de Jesús Ruiz Mantilla, creo, lo que hay entre esas páginas. Así que nos concierne muchísimo. Muchísimas gracias y enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lola. Bien, pues muy buenas tardes. Gracias, Abajo. Lola. Sí, le he dado ya. Eso. Ahí va. Muchísimas gracias a la Alberti por acogernos, como siempre, en esta cripta, que ya es historia de la literatura, del ensayo, de la poesía, o sea, de la narrativa, del ensayo de la poesía de este país. Y para mí, imaginaos lo que supone acompañar a Jesús Ruiz Mantilla en la presentación de este libro extraordinario, del que ahora iremos destrenzándolo en la conversación. Un libro extraordinario que ha escrito uno de mis grandes amigos, uno de mis mejores amigos, mi vecino de la puerta de al lado, que ya es un gesto de amistad llevarte bien, tan bien con un vecino, pero de puerta al lado es puerta al lado, ¿eh? Esta ya está, enfrente. Segundo izquierda, segundo derecha. Derecha él, por cierto. El autor de Franco y yo. No digo más. Pero bueno, broma aparte. Franco y yo, cuando me pasó Manti, ahora me permitís ya que le llame como nos hablamos habitualmente. Como en el rellano. Cuando me pasó Manti, ya la primera versión de la novela, y ya me había contado en bastantes ocasiones y charlas largas el artefacto que estaba perpetrando para bien. A mí me sobrecogió porque yo imaginaba que era casi un suicidio incidir ahora en otro libro sobre Franco, entre otras cosas porque Franco es un personaje, es un ente con toneladas de palabras encima. Historiadores, ensayistas, poetas también. Es decir, Franco venía demasiado cargado ya y tiznado de palabras y de conclusiones. Cuando empecé a leer, me di cuenta de que había un registro completamente distinto. No es alguien que viene a contarnos a Franco, sino que viene a contarse a él a partir de Franco y viene a contarnos a nosotros. Es como un espejo en llamas de una sociedad que ha ido avanzando, y en este caso sí que avanzando, desde la figura del Franco del año 65 principalmente, que es cuando Jesús nace, con todo lo anterior, porque el libro tiene una documentación y un rigor extraordinario. Se nota que hay un trabajo realmente de urdimbre muy fuerte, con toda la bibliografía importante y colateral que Franco ha provocado. Pero lo que venía a proponer, lo que viene a proponer, es algo que ni tiene que ver con el ensayo, ni exactamente es una biografía, ni tiene tampoco la voluntad de ser un libro de historia, sino que es un artefacto, como digo, muy arterial, porque es un artefacto, un libro, un trabajo, una escritura que te interpela, porque te va poniendo en situación realmente de la memoria histórica de este país con respecto al personaje, y sobre todo de la memoria en marcha de todos aquellos que, de una manera o de otra, hemos crecido, o bien con su sombra, o con su eco, o bien con la realidad de haber vivido la catástrofe aquella. Franco es un hombre que cuando uno termina de leerlo sigue sin saber muy bien qué fue. Es una especie de enigma entre el crimen y la sagacidad. Yo creo que era un tipo, según leo aquí y según otros autores, donde hay realmente una sagacidad y donde hay algo muy importante que Jesús Ruiz Mantilla define muy bien, y es que Franco no viene de la nada. Franco viene de una familia donde Franco era el más tonto de la familia. Eso, que parece una frivolidad,
tiene un peso extraordinario porque a eso se le llama trauma. Y hay una condición de trauma que él consiguió revocar de sí mismo para aplicársela a los demás. La estela de Franco, cuando acaba el libro, no termina. Franco sigue teniendo todavía pequeñas trazas por aquí dispersas, no digo aquí, perdonadme, no digo aquí, sino en este contexto, en este presente, en este país. Hay trazas de Franco que a veces se reconcentran más como el polen, hay otras veces que se disuelven y parece que habíamos superado la memoria del personaje, pero cuando terminas de leer sabes que hay algo que todavía los españoles no nos hemos quitado de encima, que es la idea de que Franco permanece de algún modo sobrevolando, como las aves de rapiña, sobrevolando un poco este momento. Ahora ya daré paso a Jesús. Hay momentos donde inevitablemente uno se tiene que carcajear. No se le resta en ningún caso la crudeza, ni lo despiadado, ni lo brutal de aquella dictadura, de aquel régimen fascista, pero sí que sabe él convertir toda aquella mugre, la sabe convertir también en un tonelaje de ironía. Yo creo que es uno de esos libros de los que uno sale mejor aseado, porque la risa limpia mucho por dentro y por fuera, y aquí hay una capacidad de ironía, una autoparodia también, una manera de ver lo crudo sin restarle intensidad, pero sabiendo que hay que mirar la historia también con las lupas adecuadas, ni las que expanden demasiado, ni las que minimizan al sujeto. Y es otro de los momentos de gloria del libro, igual que los distintos movimientos en los que Jesús Ruiz Mantilla se sienta a hablar con Franco. Se sienta a hablar con Franco, y Franco y él dialogan, tienen conversaciones duras en distintos lugares, además. No sé por qué lo fuiste localizando en distintos lugares, pero está muy bien, en distintos lugares. Y luego, ya digo, está todo el personaje que es Jesús Ruiz Mantilla, que a veces ya se convierte en esos personajes un poco pirandelianos que se le revuelven incluso al propio autor. Creo que hay una beta pirandeliana en la forma en la que él tiene de contarse dentro del contexto de lo que ha sido el franquismo, que él vivió de manera muy lateral hasta los 10 años, pero que luego continuó, como tantos que hemos nacido después de la muerte de Franco, continuamos teniendo memoria amarga de él. Bueno, pues creo que eso está aquí surcando muy bien y haciendo de la novela algo más que la pirueta o el perifollo de un escritor, de un gran periodista, en este caso del diario El País, que eso también es importante. Serrellano son las dos Españas. Yo trabajo en El Mundo desde hace 28 años y él trabaja en El País, y sin embargo las inquinas de los despachos no han llegado a Rieta 5. Eso es extraordinario. Ni llegarán. En cualquier caso, yo creo que deberías saludar primero a tu gente. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. No por ser vecinos, amigos y hermanos, pues me deja de emocionar lo que dices. Y claro, lo dices tan bien que ahora a mí me dan ganas de irme, que se acabe esto y empiezo a firmar. Y nos quedamos un rato. Bueno, bien. Bueno, muchísimas gracias por venir a esta nuestra casa, a este foro que durante tantos años Lola sabe poner en órbita, en recogimiento también, pero como una pequeña habitación. Parece esto siempre una especie de trastienda, ¿verdad? Y está muy bien conservado esta cosa que hay aquí, que a mí me encanta, porque parece que estamos conspirando, no presentando los libros, sino conspirando siempre a favor de lo que se tiene que conspirar en estos días, que es a favor más que nunca de la libertad y de la democracia, y de estas cosas que están hoy en una amenaza perpetua. Así que os quiero dar las gracias por conspirar con nosotros, y que tenemos que leer y tenemos que escribir. Tenemos que pensar muy bien lo que escribimos. No tenemos por qué escribir cualquier cosa, sino que hay que elegir muy bien lo que se escribe hoy y cómo se escribe, porque tenemos que afinar y tenemos que apuntar bien.
Dicho esto, soy todo tuyo, Claro. querido. Porque tú dirás. Mira, vamos a empezar primero por el origen de este libro, porque no es un origen circunstancial, no viene de hace un par de años, no tiene nada que ver con que se cumple este año el 50 aniversario de la muerte de Franco. Sencillamente es un libro que tú venías masticando, según contaste en alguna ocasión, venías masticando tiempo atrás. Es decir, Sí. para llegar a este libro había que metabolizar primero una parte de tu vida, una parte de tu familia, una parte de la historia de tu país, de tu ciudad, Santander, y en qué momento es y por qué llega el instante en el que uno se tiene que sentar a desalojar todo eso que ha presuntamente entendido y todo eso que son demonios fuera. Bueno, este libro surge de un encuentro maravilloso con una persona extraordinaria. Yo creo que ese es el germen básico del libro, pero luego te das cuenta que es un libro que llevas escribiendo toda la vida, ¿no? Que te pone en un camino por el cual te obligas a decir, bueno, volver la vista atrás y hacia adelante constantemente. Y esa persona fue José María Castañé, es José María Castañé, que vive, que tuvo la inmensa generosidad de un día dejarme entrar en su archivo como un niño entra en una tienda de juguetes o en mi caso en una pastelería y le dejan comerse todo lo que hay o comprar todo lo que hay, ¿no? Entonces, José María Castañé es un personaje de estos de novela, por eso también rápidamente pensé que era un personaje que debía incluir en el relato, que es un filántropo que hizo una fundación dedicada a la violencia en el siglo XX. Entonces esa fundación, un día unos amigos que tú conoces, Marifé Santiago y Municio, me dijeron, tienes que conocer a esta persona porque tiene algo que te va a enseñar y que es muy importante. Bueno, yo le dije, por supuesto, tuvimos una comida y aquel hombre pues quería enseñar su archivo y todo lo que había estado recopilando durante 20 años en todas partes sobre la violencia del siglo XX. Y yo vi aquello y eran documentos de Hitler, documentos de Mussolini, documentos de la Revolución Rusa, documentos del franquismo, documentos sobre el Holocausto. Era un gran compendio sobre la Guerra del Pacífico, impresionante, de cosas que él quería dar a conocer. Yo rápidamente, como soy una rata periodística, le dije, José María, si no te importa, no le enseñes esto a nadie. Esto todo para mí, ¿vale? Y yo elegiré los temas que quiero hacer, publicaré unos cuantos reportajes que no se enteren, sobre todo Antonio Lucas del Mundo, y déjame aquí, luego ya te digo yo cuando... Bueno, yo me puse allí morado, empecé a hacer reportajes y ya no sabía ni cómo acabar. Y hubo una serie que hice sobre los papeles de Franco que él tiene, de los cuales llegué a hacer 5 entregas, pero me quedé con 200 documentos más. Y dije, con estos documentos que me he quedado, tendré que hacer algo. Como vi al hacer esas entregas que de manera fragmentaria podía ir componiendo un todo, el proyecto surgió ahí. Y luego vino a mi mente también malvada este título, Franco y yo, y pensé, con un título así tengo que escribir una novela, porque, no sé, dice algo, retumba, es una provocación, pero es una gran ironía. Ese yo somos nosotros, obviamente, pero creo que merece que me ponga un poquito más a ello. Entonces, nada, se me ocurrió eso, hacer una biografía de Franco a mi manera, pero también una autobiografía de mi vida con respecto a lo que había sido el franquismo y es todavía el resto del franquismo. ¿Cuánto debía tener esa novela? Yo soy un obseso de la estructura. Y dije, pues 39 capítulos, como 39 años duró el franquismo. El problema era elegir 39 temas, pues desde una óptica que fuese distinta. Y me puse a pensar 39 temas relacionados con esos documentos en alguna parte, pero con más cosas que me atañen personalmente. Porque que levante la mano aquí, ¿quién no ha tenido o quién no tiene una relación con Francisco Franco, de los que somos aquí españoles, que hay
otras nacionalidades. Yo creo que todos hemos tenido y tenemos una intensa relación con ese señor que se llama Francisco Franco. Quise convocar esa relación colectiva en torno a ese trauma no resuelto y escribir también, no como un mea culpa muy propio de nosotros los españoles que hemos hecho, sino con esa ironía, con esa distancia en la que me empeñé fuese el tono de la novela principal. Y luego tenía su parte de autobiografía, tenía su parte de biografía, tenía su parte de indagación periodística, y yo quería hacer una novela. Y tuve la suerte que un día estoy completamente sugestionado por el tema y va Franco y se me aparece en un sueño. Y yo digo, me estoy volviendo loco. Tengo que dejar esto. Me estoy volviendo loco. O dije, no, esto vale. Esta es la fantasía. Esta es la fantasía que lo puede convertir en novela, y yo encima le voy a decir 4 cosas y él que me diga a mí lo que quiera, siendo tan críptico como es. Y luego, como tengo tan buenos amigos, padrinos y mentores, pues tengo una persona como Manuel Gutiérrez Aragón, que está aquí, que decidí que debía ser ese personaje al que yo le contaba esos sueños y que como cervantino me acompañara en el delirio común. Y debo decir que mientras inventaba esos sueños y metía a Manolo sin que él supiera nada, y es testigo, yo le iba sonsacando como un vampiro, como una rata, frases geniales, porque cualquier conversación con él es genial, y le iba introduciendo en esa novela y en ese delirio conjunto, hasta que me llegó a preocupar que le afectara mucho más a él que a mí. Estaba yo más preocupado por su delirio que por el mío. Y bueno, todo este disparate yo creo que lo hice que de alguna manera pudiera funcionar. Y no sé si funciona o no, pero bueno, parece que dices tú que sí. No, funcionar funciona. Ya veréis, si no habéis tenido todavía oportunidad de leerla, veréis que es una novela escrita... Bueno, quienes conocéis a Jesús seguramente habéis leído otros libros de él, desde el Farinelli, yo qué sé, Ahogada en llamas, La cáscara amarga. Todas esas novelas, cada una tiene su historia, su historia bien contada, pero aquí hay un despliegue de escritor, hay un despliegue de periodista, hay un despliegue de entrevistador, porque hay una cosa en la que Mantia es imbatible dentro de los géneros, y yo creo que es la entrevista. En la entrevista, y lo habéis visto en el Dominical del País, o en las páginas de cultura, decenas, cientos de veces, creo que hay una potencia de penetración en el otro, de respeto a la escucha, pero a la vez de saber sacarle el doblez como un origami, ¿no? Yo cuando le veo a él, cuando leo sus entrevistas, veo que ha hecho como los japoneses con los origamis, ha ido desplegando, el origami se cierra, pero ha ido desmontando el origami para que se vean todos los pliegues del personaje, y eso creo que también está de algún modo hecho en esta novela o en este libro, que yo tampoco me atrevería a llamarlo novela, sería casi una grosería dejar esto en novela, ¿no? Sí, es un libro no sé lo que de es. una ambición, claro, de una ambición un poco feliz y desbordada, y para el lector desbordante. No sé lo que es, pero quería que tuviese un punto de novela, sobre todo en la vista comercial, porque decía Joan, esto hay que ponerlo en las estantes, en las mesas de novela, para que venda bien. Bueno, son cosas de editor y catalán. Pero en cualquier caso, es verdad que el libro podría estar en cualquier estante, incluso el de la novela gráfica sin llevar un dibujo dentro. Pero tiene documentos. Pero tiene documentos, sí, tiene documentos. Bueno, seguimos con la historia. Documentos, perdona, que por cierto, esos papeles que Castañé fue labrando, fue cogiendo, fue comprando de diferentes lugares, precisamente porque estaban en mercados negros, en lugares sujetos a las piraterías, al comercio vil, él entendió que esos documentos debía reunirlos de alguna manera para que formaran parte del bien común, ¿no? Y su intención siempre fue, una vez los reúna, donarlos al Estado. Bueno, este país es tan especial que cuando José María decidió donar esos documentos al Estado, resulta que le pusieron todo tipo de trabas.
era la época de Mariano Rajoy. Dijeron, no, que esto, que bueno, que a ver de dónde ha salido, a ver si tal. Y se cogió tal cabreo que decidió mandar una carta a 4 universidades americanas. Y hoy los papeles de Castañer están en Harvard, Kiku, para que lo sepas. Están allí en Harvard. Y la parte española está en la residencia de estudiantes, porque eso dijo, bueno, esto no debería salir de aquí. Pero bueno, es un pequeño paréntesis para que veamos, para que nos hagamos cargo de la visión que tienen algunos. Mira, eso me ha llevado a recordar. Federico García Lorca intentó hacer una letra del himno de España y solo recuerdo un par de versos. Hay uno que empieza diciendo, era para tenor y para barítono y tenor. Y entonces el barítono decía, España, país psicológico. Y ahí, España, creo que era el papel de Franco, país psicológico. Tenía razón. No, te iba a preguntar, vamos a intentar hacer un poco de espeleología por el personaje de Franco, ¿vale? Porque además creo que la novela la van a ir leyendo, ya creo que desplumarla más es restarle intensidad al trabajazo que tú has hecho intentando despejar las incógnitas y el morse moral y psicológico de ese sujeto. Había unas cartas de amor que tú fuiste también espigando, unas cartas de amor de un Franco cursi, de un Franco muy meloso, de un Franco amerengado, que con ínfulas de poeta. Con ínfulas de poeta, efectivamente, con ínfulas de poeta. Que decía su hermana Pilar, hubiese sido un gran poeta, o un gran pintor, porque él era, porque ¿de qué corriente podía ser él? ¿De qué corriente pictórica podía ser él? Decía, pues como era en realidad, realista. Se quedaba tan ancha. Expresionista, sí. Joder. No, desde ese personaje melifluo, de ese personaje así aflautado y bueno, con esa arquitectura anatómica de clarinete, hasta el asesino de las penas de muerte, de la represión, del nacionalcatolicismo. ¿Cómo, ese personaje cómo va mutando? Es decir, de ese niño maltratado en casa con un padre desaprensivo, que era un maltratador, que era unos hermanos a los que tenía más devoción que a él, un tipo que no consigue entrar en la marina. Es decir, todo en su vida va siendo una amalgama de traspiés, de averías, de frustraciones. Y ese señor empieza en África a levantar el vuelo. Pero desde ahí hasta el tipo que termina siendo eje cigüeñal del motor de España, se ha quedado como... Claro, que mi abuelo era mecánico. Como si lo dijeran son. Es que mi abuelo era mecánico y me hablaba del eje cigüeñal del motor. Claro, estaba ahí con el abuelo en el garajito que tenía para arreglar los coches y el eje cigüeñal del motor de España. ¿Vale? Entonces... Me quedo con eso. Fíjate con eso, te va a servir para otras. ¿Cómo va mutando el personaje? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega la perversión y sobre todo la intriga? Vale, hay dos... Una vez decides hacer esto, que os he contado al principio, dices, vale, bien, te preguntas lo primero, ¿vas a poder soportar a una persona así durante unos cuantos años? Te vas a meter ahí, vas a tener que leer, vas a tener que estudiar. Dices, bueno, habrá que intentarlo. Dice, pero lo primero que tienes que hacer es deshacer de todos los prejuicios o de la mayoría de prejuicios que tengas sobre él. Qué difícil. ¿Y cómo hace eso un antifranquista como yo? Dice, bueno, pues también soy escritor. Dice, hay que abordar a Franco como un personaje de novela. Con todos esos vericuetos, con todos esos claroscuros y con toda esa complejidad que yo creo que la izquierda ha cometido el error de no ver. Porque un personaje que llega al poder por voluntad y por voluntad decide mantenerse en el poder 40 años, era todo menos tonto. Entonces, esa ducha de prejuicios era lo primordial, era el método por el cual yo tenía que enfrentarme al personaje y tratar de estudiarlo con una limpieza de ojos que no me vencieran los prejuicios, ¿no? Y encontré un personaje realmente de novela, con
muchas complejidades, con un trauma infantil que explica la relación con su padre y ese maltrato psicológico que le hizo, y físico también, a toda la familia, aunque especialmente psicológico a él. Esa voluntad de demostrar a ese padre que él podía ser como sus dos hermanos, a los que su padre tanto tenía en estima y ponía como ejemplo de héroes y de hombres de verdad. Y yo creo que de ahí surgen los dos motores, de ahí y de sus años posteriores en el ejército y en la legión, surgen los dos motores, porque la legión lo utiliza como para ponerse a prueba él de todo lo que va a poner a prueba a todo el país después. Marcan las dos características que para mí definen a Franco, que son la crueldad y la sagacidad combinadas. Una sin la otra no se explica. Y su proyecto de vida era sagacidad necesaria para, una vez instalado en el poder, no bajarme de ahí, y la crueldad necesaria para conquistar ese poder y mantenerlo. Las dos siempre van de la mano. Entonces, bueno, así es como me enfrenté al personaje. Y así es como fui descubriendo esas capas que, si hubiese centrado todo mi estudio y mi dedicación en él, es verdad que hubiese sido insoportable, pero que él y todo lo que él representa te lleva a una manera también muy compleja de poder llegar a entender de alguna manera lo que es tu país y lo que era el mundo en el que vivía y lo que era esa barbaridad por la que tuvimos que pasar, que tiene tantos ecos de génesis como lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, estamos viendo una repetición muy clara de lo que nos llevó a aquello, y espero que no tengamos que ver también la repetición de lo que degeneró aquello. En Franco hay muchos datos, algunos para mí inéditos. Tampoco soy un conocedor exhaustivo de la materia de Franco, pero sí que hay cosas que me han sorprendido, cosas que además están al alcance de la mano de cualquiera, pero yo no me he acercado a ellas. Por ejemplo, cuando hablas de lo que era el año 36 y las elecciones del 36, y que Falange, que es un dato importantísimo para ver lo que pasó ahí, Falange en el año 36 saca 0 diputados. Sí. 0 diputados, es decir, la misma mercancía de gente que unos meses después va a darle la vuelta a este país de la manera más cruel, ¿no? Bueno, eso es un dato importantísimo, porque demuestra que este país no eligió el fascismo. A este país se le impuso el fascismo, a la fuerza. Y que así como hemos sido tan torpes de dejarnos poner esos sanbenitos de que España es un desastre porque es un país franquista, claro, ¿qué tal? Bueno, éramos el único país de Europa que no eligió ese camino, en contraposición a Francia, a Italia y a Alemania, que lo eligieron por voluntad popular, en elecciones, con voto directo. Nosotros, al no elegir, además de una manera tan radical, esa vía, es decir, 0 diputados sacó la Falange, que era el equivalente al partido directo, al partido nazi y al partido fascista, esas fuerzas se dieron cuenta que tomaban el poder a la fuerza o no lo iban a conseguir nunca. Y esto habla muy bien de la dignidad de este país respecto a eso. No quiero decir que no hubiera fuerzas que efectivamente alentaban con discursos perversos, con manipulaciones, con mentiras y con exageraciones, y movimientos muy tradicionalistas que estaban deseando también que la República cayera, pero eran corrientes que, por ejemplo, los monárquicos que hubiesen querido que la República cayera ya, muy rápidamente entendieron que la salida para el país era la democracia. Ninguno tan radical como la dialéctica de los puños y las pistolas que predicaba
ese gran fracaso de hombre que fue José Antonio Primo de Rivera, y al que se ha ensalzado desde la izquierda, no sé por qué, porque era desde la izquierda algunos todavía dicen, bueno, José Antonio hubiese sido, José Antonio era un patán, era un imbécil, era un mediocre, y no llegó a nada. 0 diputados. 0 diputados. Entonces, eso explica muchas cosas de nuestra manera de ser colectiva, porque además, cuando vino la democracia, también se vio que la lobotomía de 40 años que quiso imponer el franquismo también fue un gran fracaso. Rápidamente las fuerzas democráticas sacaron una mayoría de votos, y la fuerza fascista, esta fuerza nueva, ¿no? Los Fará, ¿qué sacaron? Nada. Los piñaron un diputado, un creo, diputado. el suyo. Falange 0, porque no había más que verlos, ¿no? Entonces, esto habla muy bien de nuestro carácter. Mira, ahora que dices eso, de nuestro carácter y del momento en el que ya se sucede el paso a la democracia, otro de los momentos pletóricos de este Franco y yo es el momento de concordia extraordinario desde la muerte de Franco, ya unos meses antes, pero desde la muerte de Franco hasta la confección ya de una democracia plena después del 23F y tal, ¿no? Todo ese país que iba aullando desde una sola garganta el entusiasmo por la libertad, por la democracia recobrada, por todo lo que eran la potabilidad política de un país casi a finales del siglo XX, que manda carajo. Bueno, el libro va sobre eso. O sea, el libro Franco es un MacGuffin. El libro va sobre un pueblo que conquista la libertad. Sobre la conquista, sobre cómo a un pueblo le arrebatan la libertad, cómo soporta aquello, y cómo la conquista, con qué alegría conquista eso. Es decir, es un libro que habla de la generación de mis padres, que no tuvieron, que fueron niños. Mi madre nació en 1935, mi padre en 1932, que como niños, como adolescentes tuvieron que vivir a toda aquella opresión, toda aquella represión social, todo aquel es pecado, no se puede hacer prácticamente nada. Nos habían extirpado el gozo, el placer, obviamente la libertad. Y cómo aquel país, cuando muere Franco y empiezan a abrirse las ventanas y empieza a poder hacer cosas que le estaban prohibidas, empieza a probar esa libertad, ven que no ocurre nada, empiezan a gozar con ello y dicen, ¡qué maravilla! ¿Por qué nos han quitado esto? Vamos a pelear por poder conquistar cada vez más este estado de las cosas y llegar, a entendernos hacia nosotros. Y lo hace a la muerte de Franco con suma cautela, porque efectivamente la propaganda sobre todo nos decía que la guerra, que en cuanto nos dejaran solos nos íbamos a volver a matar. Fíjate qué crueldad, qué falta de conocimiento, qué falta de valoración hacia su pueblo. Es que es verdad que Franco nos detestaba. Franco detestaba a los españoles. Y por eso los castigaba. Por eso esos discursos que se repiten ahora, que nos quieren prohibir, que nos quieren machacar, que nos dicen que esto está mal, que esto está re mal, que nos odian. Son gente que, esbozando la bandera, la patria, toda esa palabrería, lo de José Antonio, esta chorrada, esta cosa que decía, ¿qué es España? Una unidad de destino en la universal. Menuda chorrada. ¡Qué gran chorrada! Si te pones a pensar, ¿qué significa eso? Oye, nada. Imbécil. Entonces, cuando nos dejamos de estas tonterías y empezamos a pensar que tenemos que tener buenos colegios, buenos hospitales, convivir, salir, divertirnos, comer bien, coño, pues somos un pueblo estupendo. Viene un apagón, vamos a la calle, no pasa nada. Y eso qué rápidamente cala. Cómo yo veo
cómo mi madre, cómo mi padre van cambiando su mentalidad. Y yo veo como niño que puedo vivir ya en libertad, cómo veo cómo esa gente que tiene 40 años de repente conquista su juventud finalmente, ¿no? Ahí me tienes que aceptar dos cosas, ahora que has citado a tu madre. Una es la tarjeta roja que os sacó en casa, ¿eh? Os sacó una tarjeta roja un día, porque dices, claro, tu madre, la libertad, pero en casa eres un poco machistas. Tu Claro, madre, claro. pero esa claro. es parte de la conquista, que Claro, luego claro. fuimos haciendo gracias a Conquista ella. de tu madre, claro. Gracias a ella. Sí, sí. Cuenta tú la anécdota, ya que... Bueno, eso lo cuenta mucho mi madre tiene Pero está en el libro. infinidad, Sí, todo está en el claro. libro. Incluso cuando mi madre pensaba, les decía a mis tías solteras, cuando había una tormenta les decía, esto ya me lo habéis oído alguna vez, pero los que no habéis, pues, tiene mucha gracia. Mi madre decía que cuando había una tormenta, caía un trueno, sobre todo lo decía cuando estaba con mis tías, dice, si caía un trueno, decía, ¿veis? Eso es una soltera que ha subido al cielo y le ha dicho Dios que no le ha pecado. Y mira la que está montando. Bueno. Un día mi madre dirigía un hotel en Santander en los años 70 antes de que muriera Franco. Ahí es nada, ¿eh? O sea, un personaje. Y un día trabajaba, mi padre era abogado, iba al colegio, pero bueno, teníamos esa educación de la época que contrarrestó mi madre rápidamente un día que llegó a casa con las bolsas de la comida después de haber trabajado, después de haber hecho la compra. Nadie había recogido, nos vio a mi padre y a mí sentados viendo la tele esperando, y cuando entró por la puerta dijimos, ¿qué hay de comer? Y dijo ella, ¿qué hay de comer? Tiró las bolsas al suelo y me dice, esto me pasa a mí por no haber nacido con pito. Y entonces nos levantamos automáticamente y empezamos, mamá, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Porque puso una cara de os voy a matar y aquí se acabó el cachondeo y ahora todos aquí a colaborar. Bueno, esta fue parte de esa educación que fuimos implantando colectivamente. Imagino que en otras casas pasaría lo mismo, pero que había un ambiente propicio para esas cosas ya, ¿no? Entonces, eso es lo que cuenta la novela, todo ese reaprendizaje y aprendizaje de otra forma posible de hacer las cosas mucho mejor, no como la que existía. Y esa teoría de que Franco odiaba a los españoles, que no la había oído yo, ¿eh? No, la verdad es que una psicoanalista, mira, aquí hay una psicoanalista te lo podría mirar un rato. Sí. Eso de que Franco odiaba a los españoles y por eso los torturaba, me parece simpático, pero no había oído yo eso nunca. Ya, es que yo cuando lo leí era un libro de Luis Ramírez, que es el seudónimo de un exiliado, no me acuerdo ahora cuál es el nombre real, que hizo una biografía estupenda, una biografía muy personal. Y una de las teorías que esgrime es que efectivamente todo lo que hacía y lo que nos hizo, todo ese rencor que también viene por parte de ser parte del estamento militar, que era un estamento, eso ya lo estudia Ortega y Gasset en la España invertebrada, cuando explica que el ejército era un estamento que realmente estaba incubando un rencor hacia todas las demás autoridades y hacia la sociedad civil, que lo veía como una amenaza, y ellos ya decían esto, y se encerraban en sí mismos y iban incubando esa idea, os vais a enterar cuando nosotros salgamos a la calle, y nos enteramos, ¿no? Entonces, con ese rencor que ya estaba en ese ejército donde Franco hace su carrera, hay un odio hacia los españoles que no se quieren plegar y que no respetan, ¿no? Hay una cosa de quiénes se han creído que son estos, ¿no? Y ese meterlos en vereda porque les tienes manía, ¿no? Entonces sí, yo creo que esos mecanismos psicológicos operan y que hay mucho de eso. Aunque luego, por otra parte, Franco decía que España era un país fácil de gobernar. Se lo dijo a Don Juan, al que mareó en un vacile permanente de 40 años, lo estuvo mareando 40 años. Es una de las cosas que demuestran su perfil psicológico de maltratador, porque lo manipula y lo humilla en las tácticas que aplica con él, Don Juan de Borbón, ¿no? Y también influye ahí esos
esas cosas de personalidad que explora un novelista como mecanismos psicológicos que explican grandes razones de Estado después. Y esa manía persecutoria que tuvo Franco con Don Juan fue luego una gran razón de Estado porque decidió darle la corona a su hijo y provocó un cisma dinástico bestial. No son tonterías. Entonces, por ahí se podía abordar el personaje de una manera muy, muy rica y muy compleja. Curioso, hay un título de Bromir Hrabal, el poeta, el escritor checo, ya que está aquí Vera, hagamos un homenaje a los checos, sí, a su antigua nacionalidad. El título es maravilloso, Trenes rigurosamente vigilados. Sí. Y eso fue lo que hizo Franco con España, trenes rigurosamente vigilados. Es decir, no había una pestaña que se cayese de un ojo sin que él se enterase. Parece una broma, parece una frivolidad o parece una exageración. Pero es cierto que consiguió durante 40 años, y tú lo cuentas muy bien, que este país tuviese la figura tutelar y paternal de un solo señor para varias generaciones y con esa condición de invencible, porque al fin y al cabo él se convirtió en un invencible. Sí. Es decir, él murió en la cama. Sí. Es decir, murió en la cama, murió de una enfermedad, no murió de ninguna... No aceleró su muerte nada. Y tiene que ver con... Volvemos a los elementos del principio, la crueldad y la sagacidad. Primero, la guerra decide hacerla tan larga precisamente para exterminar al enemigo o para expulsarlo. Al enemigo más directo, que eran los comunistas, y el demonio, más que los masones, que eran los liberales de la institución libre de enseñanza. Para él era el demonio. Tenían que irse o ser aniquilados. Lorca cae, un vástago de la institución, como aviso a navegantes. Entonces esa oposición ya empieza a irse media España fuera, media España de la que perdemos todo ese talento y que va sobre todo a América Latina, a Francia. Los que van a Francia, doble ración, porque luego vienen nosotros. Pero los que emigran a América pueden hacer su vida en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en todos aquellos países por los que recalaron y bueno, pudieron reconstruir sus vidas, ¿no? Pero luego está ese miedo con el que él juega en la población después de la guerra, una población hambrienta, aterrada, humillada, que tiene o que plegarse, y luego también había parte de un bando vencedor. Y después viene sus inmediatos aliados son el eje, es decir, Francia y Alemania, Hitler y Mussolini, que lo desprecian, pero que acaban como acaban, y él sobrevive. Primer punto, que también los marea bien a los dos, y los sabe marear muy bien. La negociación en Hendaya es un claro ejemplo de aquello. Bueno, Hitler estaba desesperado con este gallego que no sabía interpretar y que lo marea. Y después él ve, ¿por qué Franco aprende inglés y no alemán? Porque él dice, bueno, por si acaso. Los americanos. Vamos a ver de qué queda de esto y vamos a ver, porque luego se alía principalmente primero con Inglaterra, que es un país, que esta Berna, perdóname Berna, ya sabes que en todas mis novelas hay un anglófobo, que hace un papel repugnante en pro de sus intereses, que lo hacen como nadie y perpetúan y se las arreglan para perpetuar el régimen en alianza con Estados Unidos, que él ya comprende perfectamente que tiene que aliarse con ellos y bailarles el agua, y se la baila, y lo venden todo, se implantan aquí, lo da todo, ninguna dignidad. Eso en el lado internacional, y en el lado nacional él juega con todos los elementos de los apoyos que tiene. Es decir, manipula a los monárquicos, a los falangistas les roba toda la inspiración intelectual, se la apropia, pero le vienen bien, los divide. A los tradicionalistas, pues, que son los más radicales, los va contentando y tal. A los militares, que muchos de ellos son
monárquicos y que ven en el minuto uno qué hemos hecho, hemos dado el poder a un tío que no se va a bajar de él. Y la Iglesia y el Opus Dei. Y la Iglesia, sobre todo, y el Opus Dei que viene después. La Iglesia lo bendice, porque ve que, bueno, tiene sus razones, porque es una institución que es muy maltratada por el gobierno de Azaña, que es un error de Azaña. Uno de los pocos errores que cometió Azaña fue precisamente no saber dejar de lado esa frialdad a la hora de legislar directamente en contra de la Iglesia, y se le ponen rápidamente en contra y bendicen, no es que lo apoyen, lo bendicen, bendecido por el Papa, ¿vale? Y todos esos elementos interiores él los conjuga muy bien hasta el final, y cuando entiende que tiene que dejar de ser una economía autárquica, él no tenía ni idea de esto porque gobernaba el país como un cuartel, pues se alía con gente que le dicen que de esto puede entender, y ahí es donde entra Escrivá de Balaguer para que, bueno, pues tomar el apoyo, tomar el control de ciertas partes del gobierno y también encauzar el país hacia una economía moderna, que es la que permite después esa prosperidad que luego le deja vivir tranquilamente esta piedad. Pero también hay otro aspecto que es muy audaz en él, que es su gran campaña de propaganda y autopromoción. Él utiliza unos elementos muy modernos para eso de la época. Es el único jefe de Estado que se escribe novelas en las cuales, con seudónimo, él es un héroe, novelas que luego sabe que se van a adaptar al cine, como Raza, que se convierte en un mercado. Quiere decir, eso lo que las redes sociales inunda, antes el cine era todo el mundo ir a ver películas. La televisión, que desde el primer momento que los alemanes le inventan, él está pendiente a ver qué es eso, a ver cómo lo puede utilizar. La radio, y para mí un rasgo ya de dominio total de la comunicación, es cuando entiende que se tiene que crear una imagen de abuelo majo y tal por medio de Lola. El Lola es un gran instrumento de propaganda franquista al principio, que él sabe, y toda su familia sabe utilizar en pro del régimen. Es muy audaz. Sí. Y un tipo como Juan García Viñolas, que fue un personaje principal a la hora de confeccionar los primeros compases de publicidad de Franco. Y Franco hoy, porque el relato tuyo llega hasta aquí al lado. Sí. Franco ahora, Franco en este momento, Franco con, no sé si son 38, 40 o 50 diputados los que tiene Vox. 30. El otro día me afiaron porque dije 50, quise decir, llegaron hasta 50 y luego cayeron a 33, 38. Gracias. 38 diputados Vox en el Congreso de los Diputados. Es decir, una parte de la juventud, cuidado que con esto hay que tener cuidado, que siempre hay una estigmatización no es toda, sobre los mucho jóvenes, menos. cuando no son ninis, son tal, no, ni mucho menos. Pero hay una parte muy, bueno, no residual en absoluto de la juventud, que ahora considera que lo moderno es ser reaccionario. Sí. Lo moderno Súper moderno. Es súper moderno. Súper cool. Mogollón. Y piensan que Franco al fin y al cabo es una figura casi pop, ¿no? Sí. Entonces, claro, toda esa especie de machembrao, de ignorancia, de desconocimiento, de frivolidad, claro, provoca momentos... Es la frivolidad la que nos va a provocar un gran problema en nuestro tiempo. Esa cosa de hacer las cosas sin pensar las consecuencias. Y cuando ya las haces es tarde. Fíjate todos los latinos que han votado a Trump en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué lo...? Pues mira, no se engañó. Os lo dijo. Pues lo votamos. Pues mira, bien. Hay que pensar las cosas dos veces antes de hacerlas, y más en esta época. Es esa frivolidad la que nos va a llevar un poquito por el camino de la amargura. Y esto es lo que más me preocupa de todo. Yo puedo entender, con razones históricas, y miro hacia atrás, que unas sociedades destrozadas por las crisis económicas, por el descontento, incuben rencor y se abracen a soluciones populistas,
y a políticos sin escrúpulos que les llevan por en base a sus intereses por el camino que a ellos les designa. Puedo entender eso hace 100 años. Pero hace 100 años eso nos llevó al apocalipsis, directamente al apocalipsis. Es lo más cercano que hemos vivido la humanidad al apocalipsis, ha sido la Segunda Guerra Mundial. Lo que no entiendo es que personajes hoy, con esos mismos discursos, puedan ser capaces de hacer prender en la población lo mismo para llevarnos tan bien como sabemos a ese lugar. No entiendo. Eso es algo que no consigo explicar. Si alguien cree que Franco y yo explica y da una solución a eso, que sepa que no. Quiero ser honesto desde el principio. No tengo ninguna respuesta a eso. Y en cada libro es verdad que, siguiendo el mandato del gran Javier Cercas, tiene que haber un punto ciego. Ese es mi punto ciego. ¿Cuáles son los ¿Por momentos? qué? ¿Por qué? No sé. Jesús les dejó a los americanos las bases de Rota y de Torrejón de Ardoz. Todo libre, todo un coto. Venga, Al lado venga, de aquí España, instálense. el único. O Todo- sea, todo para teniendo ustedes. una ciudad como Madrid con tantos millones de habitantes, ¿no? Sí, todo libre. Pero vamos a acabar. No, vamos a dar paso ya. Ahora damos paso. No, sí, qué demonios. Es que No, que no ha podido evitarlo. es que da mucha gracia. Nada, muchas gracias. No, la verdad es que no sabía que ahora me he quedado con lo de las bases y me he quedado pillado. Caray, espérate. Era buenísima la pregunta. Era una hostia. Ya te vendrá. Ya me vendrá. Estabais en el punto 100. Estábamos. Es verdad. Gracias, Berna. Es verdad, joder, Berna. Qué capote más bueno. ¿Cuáles son los momentos en los que tú, en el libro, en el trabajo de investigación, de algún modo te da ternurica al hombre? Hay algún momento en el que hay, en alguna conversación, por duras que sean, hay un momento en el que, o varios... Hombre, ese niño bajas la guardia. humillado por el padre. Claro, se te nota ahí. Y ese niño que va en busca de la falda de su madre, también humillada por el padre, me da esa imagen, digo, el pobre, pero digo, también, digo, ya el pobre, pero hay tantos pobres niños que han vivido esa solución y que no les ha dado por exterminar la mitad del país. Claro. Que digo, hombre, el pobre bien podía haber encauzado eso como Mandela, pero no, le dio al revés. Le dio al revés, se convirtió en un gran hijo de la gran puta. Entonces, bueno, me da pena hasta cierto punto, ¿no? Pero puedo entender la situación de desamparo, la rabia, la situación de injusticia, de que un padre como aquel, que encima era masón, que traspasa ahí la obsesión por la masonería, pues que le puede provocar a un niño, ¿no? Pero luego poco más. Luego le ves las vueltas, pero lo fascinante de un novelista es saber entender el mal. Y que el personaje se te quede también abierto. Es decir, Y que el personaje sea inexplicable. Inexplicable. Es decir, por más vueltas que le has por más dado, por vueltas más que que le orbitas des. ahí, claro. ¿Cómo era capaz de esto, no? De esa crueldad, de esa frialdad a la hora de aplicar la crueldad. Sin ningún... Cuando le pregunta a Jay Allen en esa entrevista, ¿no? Dice, ¿y eso supone que para su avance va a tener que exterminar media España? Y dice, cueste lo que cueste. O sea que él también nunca engaña ni esconde sus intenciones, cueste lo que cueste. Sí, contra los suyos. Los voy a matar, ¿no? Si hace falta los mato, ni contra los suyos. A José Antonio le hicieron, encima tenía esa suerte tenebrosa y truculenta de esa suerte que le asiste a la hora de acabar con sus enemigos internos, ¿no? Tanto con Mola, Sanjurjo y José Antonio. Es suerte la baraca que decían el ejército, la Guardia Mora, cuando
cuando le vio en sus años de heroísmo, que él va por todas para demostrar y para forjarse como un héroe, él lo da todo ahí, hasta que casi cae muerto en batalla por un disparo en el estómago que muchos testigos dicen de esto nadie sale, salió él, y ahí empezó la leyenda de que encima tenía suerte, tenía baraca, ¿no? Y esa baraca, bueno, yo no creo en la suerte, pero es verdad que si este libro me ha hecho creer algo, me ha hecho dudar, es que él tenía mucha suerte. Y, o sea, que todos esos vericuetos y esas complejidades pues son muy fascinantes. Cumplimos la hora ya, casi la hora que nos ha dado Lola, pero sería interesante, ya que aquí en la primera fila ha habido una intervención espontánea, si alguien tiene alguna curiosidad, que es habitual aquí en el Alberti, abrir luego un poco de coloquio, de debate, de diálogo. Jesús, la mano. Perdón. Sí, Jesús, llama la atención que vosotros, que más o menos hacéis una entrada en historia, hace poco ha hecho Casanova, ¿no? Un libro magnífico, como todos sabemos, que no tocáis un poco, ya que tú estás tocando el aspecto de la crueldad, y de dónde vienen las cosas del tratamiento que le dio, por ejemplo, a su padre, que no lo acogió en el Pardo, pero no fue para nada el sepelio, y la crueldad que tuvo con su amante, ¿no? Con Martina, ¿no? Que se habla que tuvo un hijo, ¿no? Y que puede tener un hermano, que se pasaba por Ferrol y tal. Eso sí, tenía como se ha hablado, ¿no? Tenía ciertas prebendas, ¿no? En Ferrol, que despotricaba contra su hijo, ¿no? Y nunca le pasó nada. Eso no lo habéis tocado vosotros mucho, ¿no? ¿Cómo se aferró a la cama, por ejemplo, ¿no? Martina se llamaba, ¿no? Martina, creo recordar. Sí, no me acuerdo. Algo así. Pero él tuvo una relación muy compleja con él. Tuvo una relación muy compleja con la segunda mujer de su padre. No así el resto de la familia, que solía tratar con el padre y con esta mujer. Él le retira el saludo prácticamente al padre, no lo quiere ver ni en su vida, hasta que efectivamente muere, se lo comunican sus hermanos, se lo comunica a su hermana Pilar, y le dice: traedle al Pardo que lo quiero velar. Y yo como novelista quiero imaginarme ese velatorio, ¿no? Del hijo frente al cadáver del padre, velándolo, ¿no? Y diciéndole o pensando esas cosas, ¿no? Eso es una situación de 5 horas con Mario, pero a lo bestia. O aquella famosa escena del último tango en París, ¿no? Y es también, fíjate, traérmelo al Pardo que lo quiero velar, ¿no? Se ha muerto papá, traérmelo, que lo velo, pa' que se joda. Voy a estar yo delante, ¿no? Esa cosa vengativa de me vas a tener que aguantar hasta que te entierren, ¿no? Y te voy a decir, mira, a lo que he llegado. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? Hay algo de ese mecanismo fascinante. Pues sí, eso está contado. Espero que te merezca la pena, 22 euros. Hola. Sí, pero acércate más. Más preguntas. Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, yo quería saber si tratas en el libro la relación que tuvo con su mujer, por llamarlo de alguna manera, y la relación con Serrano Suñer. Sí, claro, Serrano Suñer es un carigrán del franquismo. Serrano Suñer está mucho, en la primera parte tiene que estar. No se puede entender el franquismo. Él le dota al franquismo un aparato ideológico que traslada de la falange directamente a eso y le traslada de una nueva forma de Estado, una estructura de Estado jurídica, que luego él, con ese cinismo, esa hipocresía que tiene, dice que no estaba de acuerdo, porque era cuando hacen esa pirueta legal en la cual los agresores se convierten en agredidos y resulta que hacen a la República responsable de todo lo que sucedió. O sea, no soy el final de la vida, dice que era como el mundo al revés, ¿no? Pero sí, todo, o sea, no soy él, está en todo, porque estuvo en todo. Y luego Carmen Polo está
todo el rato también, sobre todo al final, que es cuando ya toma las riendas, cuando ya se ve que todo su aparato y su degeneración cognitiva afecta a las decisiones del Estado. Pero también al principio hay una entrevista impresionante en la que ella se suelta a hablar de cosas muy íntimas, y no voy a desvelar nada. Esto está en la novela, está Carmen mucho, y está Serrano Suñer también, obviamente, como no podía ser de otra manera. Yo quería hacer una pregunta. Pues, ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Podéis pasar un micro? sí. No, el pasa mío. Gracias. No, que me emocionaba al ver ahí los primeros libros que publicó mi padre. Exacto. En la editorial Javier Pradera. Pradera. Y me estoy sintiendo como si estuviera en la librería La Tarántula. Claro, esto está un poco hecho para ti, ¿eh? Sí, puede ser. Y entonces, bueno, mi padre, yo no, por supuesto no conocía a Franco, mi padre no conocía a Franco, pero mi padre conocía a Franco a través de los relatos de Sánchez Mazas, del que se acaba de publicar también Era también familia. una biografía, sí. Y entonces, quería saber, Jesús, si aparecen en tu novela ese aspecto que tanto denunciaba ahí, con el que tantas risas hacía Sánchez Mazas con mi padre cuando se reunían, que es lo pesado que era Franco, ¿no? Mi abuelo iba a los consejos de ministros, fue un año ministro sin cartera, y le contó a mi padre, en la terraza de Maite Comodore, que se ponía un lápiz muy puntiagudo aquí debajo del codo para no dormirse en los consejos de ministros. Porque era una cosa insoportable. O sea, era una forma de ser pelmazo opuesta un poco a Primo de Rivera, que me ha encantado, por cierto, la B vibrante múltiple, como se le has llamado, imbécil. Yo creo que Franco era también un gran imbécil, pero no a través de la verborrea, sino a través de la parquedad de palabras, ¿no? No, era más listo yo creo que lo veo más listo, porque José Antonio era más brillante, era esa cosa del seductor brillante, sí, tal, sí. Pero es que tonto no era Max, hay que quitarse eso de la cabeza. Incluso esa verborrea de tal era una maniobra de distracción para no hablar de lo importante. Cuando Franco empieza a contar batallitas, es porque los que acuden a una reunión con él con perspectivas de sacar algo, él, en cuanto ve eso, que se le pide algo, empieza a contar batallitas de la Legión para que quede claro que no va a haber nada. Entonces era una maniobra, era una técnica suya de despiste, aplicada conscientemente, es decir, a este le aburro a batallitas y se va. Y lo hizo con mucha gente. Y Sánchez Mazas sale poco en el libro, pero sí hay un personaje de la Falange que me interesa muchísimo, que es Ridruejo, Dioniso Ridruejo, porque creo que es otro farsante. Total. Yo tengo mis cosas con Ridruejo. A mí Ridruejo no me ha convencido nunca. Es decir, creo que ese examen de conciencia que haces al final, porque no le queda más remedio, y porque yo pienso que si al principio le hubiesen dado la razón tanto Serrano Suñer como Franco, y le hubiesen dejado salirse con la suya, hubiese sido mucho más sanguinario. Era un fanático, que luego, por ser convenientemente castigado, empieza a hacer un cambio que le lleva luego directamente al Partido Socialista, pero es una cuestión de ego. Es porque no le dan la razón. Es como Sabater. Esas cosas del egocentrismo, ¿no? De, madre, me expulsan, me tratan mal, tal, y ahora me hago demócrata, ¿no? Pero él hubiese sido un nazi cruento. Y además es un mal poeta. Pero sin embargo un gran memorialista. Pero tampoco tan bueno, porque no me acaba de convencer. Convenció a muchos. Eso es lo que no entiendo. Convenció a Genovés, a Caballero Bonar, eso es lo que convenció a gente. Eso es lo que no entiendo. La Junta Democrática. Eso es lo que no entiendo. La Junta Democrática tenía gente muy encantado. Claro, y muy inteligente dentro de ese. Pero era listísimo.
Pero hay algo en él, algo en su psicología que me llega a pensar si le Pero a hubiese lo mejor dado es la más razón. prejuicio que otra cosa, ¿eh? No, es que, Yo- fíjate, por más que lo estoy, fíjate que A me he Pradera no empeñado. le voy a hablar de él, pero Que me he a Caballero empeñado. Bonal sí. Ya, A Pepe ya. Caballero mucho y a Juan Genovés también. Y los dos tenían una cierta, no digo que tuviesen un amor por él, pero tenían un cierto respeto. Y era gente que venía de, sobre todo en el caso de Genovés, de pringarse muy bien en el Partido Comunista. Es decir, gente con una suspicacia ya de serie. Una suspicacia de serie. Y con Rirruejo fueron siempre más permeables que de lo que... Sí, me hubiese gustado hablar con él. Yo no, Sí, no, sí, ni la lo defiendo ni lo distancia ataco, yo corta me como- convencía, pero los escritos, ya sabes que la escritura es transparente y se ve si mentimos o no. Sí, sí. Ahí hay algo que no me convence. No me convence del todo. Y le tengo mucha admiración porque me parece un personaje de una inteligencia impresionante. Y hizo muchísimas cosas interesantísimas, pero ese camino, no sé, si es, yo creo que el ego es lo que le venció, no las buenas intenciones. ¿Sabes? Es una cuestión de narcisismo más que de buenas intenciones. Puede ser. De haberse sentido despreciado, porque luego la carta ese que le manda a Serrano Sí. Súñer diciendo, lo dejo todo, como diciendo, sois todos imbéciles, no entendéis nada, es decir, había, más o menos viene a decirle, sois unos blandos y aquí hay que matarlos a todos, ¿no? O sea, que es una cosa de estas, ¿no? No sé. Otro punto ciego. Hay varios, pero bueno. ¿Alguien más? Nada, ya creo que estamos en hora, según dice Lola, que es la timonel. Pues mil gracias. Yo os animo a que... Yo creo que debería terminar Manti con la lectura de algún fragmento, que creo que siempre es lo hermoso de los libros, el escuchar en voz del autor algo. Eso es algo que se hace mucho en el extranjero, que el autor lea, coño. Se hace muchísimo, pero no me lo había advertido. Porque eso es que Ahora me tengo que poner a buscar el mejor elogio. El mayor elogio que me han hecho de este libro es de, se me ha hecho cortísimo. Se me ha hecho cortísimo. Y dice, y eso que tiene son 350 páginas. Y digo, pues es un doble elogio, porque son 480 páginas. Bueno, pues eso, tenéis que leer. El libro es espléndido. Y ahí tienes que coger algo, el capítulo de José Antonio es estupendo. Sí. Claro, se Se puede manipular, pero no. Así lo hacen los magos. Pero es que es muy bonito, acostúmbrate caray, a leer algo siempre. Es verdad, pero me tienes que avisar. Joder. No, pero yo también tú tan mundano, con tantos sellos en el pasaporte. El arranque, Jesús, el arranque. El arranque, cuidado con El arranque sí, el arranque. Lo dice todo, yo creo que resume gran parte. Ay, ¿te sujeto algo? ¿El libro? Las gafas. La gafa no. Que voy a tener que ir yo como tú. Franco es Franco y yo soy yo. Aún así, algo nos une de manera íntima y natural, seguramente contra nuestra propia voluntad y pese a marcar abruptamente las distancias. Algo que ignoro y conozco, que aprecio y detesto, que admito y rechazo. Algo a lo que me resigno y contra lo que me rebelo. Me vence y me alienta, me repele y me atrae, me mortifica y me llena de vitalidad, me aleja y me acompaña. Algo que no quiero ver, pero deseo entender, que me ciega y me ilumina, me aterra y me motiva, me entusiasma y me exaspera, me enloquece y me sosiega, me intriga, me intranquiliza y me lleva a pactar conmigo, con vosotros, con él, con ellos, con nosotros.